En un vídeo anterior vimos cómo combinar correspondencia generando PDFs individuales desde Word. Para cada una de las líneas del Excel que representaban a una persona se generaba un documento PDF independiente. Bueno, entonces, ¿para qué un segundo vídeo? Pues esos documentos que se generaban numerándose. Número documento 1, documento 2, documento 3. Entonces, en el vídeo aparecieron varias consultas como esta en la que se decía que si tienes que generar 1000 archivos, si fuera posible que cada uno de ellos tuviese ya un nombre, seleccionar un nombre en concreto. Como veis, hay más de 10 peticiones en la misma línea de cómo sacar un nombre específico para cada uno de los documentos. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo, es decir, para poder entenderlo es necesario haber visto el otro previamente. Vamos a ir paso a paso. En la primera parte vamos a ver un ejemplo básico donde cogemos un documento donde hay, veis, 3 elementos con un subrayado y con un guión que van a representar a los nombres de las personas que queremos que luego se generen como un fichero en el otro caso. Entonces vamos a ver 2 macros que he creado y luego las explicamos. La ejecución sería, va a buscar en todo el documento donde aparece ese subrayado de guión y lo va a poner en negrita. El primero, el segundo y el tercer elemento. Esa sería la primera versión de la macro. Una segunda versión de la macro vamos a deshacer para dejar el documento como estaba. Y en una segunda versión de la macro lo que vamos a hacer es que además de ponerlo en negrita lo elimine. Pues vamos a ejecutarla, busca el primero, busca el segundo, la eliminación se va a ver al final, el tercero y desaparecen del documento. Eso nos va a interesar para el objetivo final que tenemos. Bueno, vamos a ver cómo están hechos estos 2 ejemplos, estas 2 macros. Deshacemos todo el movimiento y vamos a la parte de Visual Basic y vemos la primera macro que es la que solamente buscaba el nombre. Buscar nombre, pues declara un nombre de fichero, una página actual que nos va a servir de contador y le damos a una variable de mi rango el documento, el Active Document Content. Y entonces va a empezar del principio del documento. Bueno, hemos puesto un bucle solamente para que se ejecute 3 veces. Y lo importante es que va a buscar una expresión regular donde empiece por un subrayado, cualquier contenido y luego un guión. Y para eso necesitamos poner el atributo Match Wildcards. Entonces lo que hacemos es ese nombre lo asignamos a nombre fichero y lo mostramos en el message box y hacemos ese bucle durante 3 veces. Ese sería el primer caso. El segundo es exactamente igual, pero lo que cambia es que una vez que hemos asignado el nombre del fichero, pues lo eliminamos con la función delete, con mi rango.delete. ¿Y cómo puede ayudarnos esta función? Pues lo que vamos a hacer va a ser, cuando generemos el documento que estamos combinando, vamos a elegir uno de los campos que queramos que sea el nombre del fichero. Por ejemplo, el nombre de la persona. Entonces, en cada iteración, cuando vayamos a generar un documento, cogeremos ese nombre, lo asignaremos al archivo de salida y borraremos ese texto del documento para que no aparezca. Partimos de los documentos que se adjuntan con el vídeo y vamos a abrir el documento carta empleados, que es el mismo que usamos en el vídeo anterior, donde, como estaba vinculado con el Excel, nos pide si queremos que se vincule y ya no aparece lo que teníamos inicialmente. Vamos a abrir también el documento empleados de formato Excel y vamos a cambiar algunos de los nombres de empleados para ver que no se están generando de forma numérica, sino que lo que se está cogiendo es el campo empleado. Tenemos 17 de ejemplo, vamos a cambiar los primeros, poniéndole por ejemplo David, Pedro, Juan, Lola, Cristina y María. Si ahora dentro del documento Word combinamos la correspondencia, vamos a ver que no nos lo va a combinar con los valores actuales. ¿Veis? Aparece empleado 1 porque se había precargado. ¿Qué hay que hacer? Pues tendremos que actualizar la información para que me cargue con los documentos nuevos. Eso lo hacemos en la opción de seleccionar destinatarios, usar una lista existente. Y aquí cogemos de nuevo el empleado XLSX indicando que los datos están en la hoja 1 y ahora ya sí, si combinamos, sí nos aparecen los nombres que hemos insertado en el Excel, los nuevos. Hasta aquí todo normal. Ahora vamos a usar el truco de poner al final de cada uno de los documentos
el nombre que queremos que aparezca y lo vamos a asociar con el nombre del empleado. Entonces seleccionamos el insertar campo combinado empleado, le ponemos al final el guión y al principio el subrayado, que era la forma como íbamos a identificarlo. Con vista previa vemos que cada una de las páginas tiene el nombre del empleado al final. El siguiente paso será combinar correspondencia y generar un documento con toda esta información. Vamos a ir a finalizar y combinar. Seleccionamos editar documentos individuales y todos para que aparezcan todos en el mismo documento. Entonces ya tenemos un documento único donde aparece al final de cada uno de los que tiene que generarse como documento independiente el nombre del archivo con el que se va a generar. Ahora vamos a repetir los pasos que se hicieron en el vídeo anterior. Vamos a guardar todas las cartas como un documento docm que permita la inserción de macros. Y lo guardamos como todas cartas v2. Vamos ahora a insertar la macro yéndonos al menú de programador. Este nos abre todas las opciones de Visual Basic y vamos a pinchar sobre Visual Basic. Entonces vemos que se nos abre el proyecto, el documento actual Project todas cartas v2. Vamos a añadirle un módulo. Con el botón derecho, insertar módulo. Entonces tenemos un módulo que aparece vacío y donde vamos a pegar el contenido de Visual Basic que os adjunto en el archivo que se llama MacroWord David V2. Entonces al pegarlo he mantenido las dos versiones del procedimiento. La anterior es la de imprimir PDF separado, que recordamos lo que hacía, reservaba información para unas variables de páginas, total de páginas, página actual, y nos preguntaba por la información del número de páginas, de la carpeta de destino y el nombre de los documentos, y para cada una de las páginas generaba un nombre de documento, el que hubiese dado el usuario, y incluyendo un número que iba incrementándose con cada nuevo documento. Tomando como base el ejemplo que hemos visto antes y el código de imprimir PDF separado, vamos a hacer la nueva versión, que empieza incluyendo en mi rango el activedocument.content y una búsqueda de texto en la que busca el subrayado, asterisco y el guión. Lo que va a hacer va a ser a nombre docs, le va a asignar el nombre que hayamos encontrado que cumpla ese patrón. Vamos a borrarlo del documento para que no aparezca al final. Y bueno, inicialmente vamos a mostrarlo para ir viendo los nombres que se van generando, aunque este mensaje se eliminará al final cuando hayamos probado que los archivos se generan correctamente. Guardamos la macro y vamos a ver en pantalla el documento. Voy a configurar un poco la ventana para que veáis la carpeta de .tmp que utilizo como destino. Está al principio vacía y en la parte superior el documento, para que vayamos viendo cómo se van generando los archivos. Entonces nos vamos a la opción de macro. Como habéis visto en este proyecto teníamos dos, la de imprimir separados y separados v2. Bueno, antes de ejecutar os voy a enseñar que al combinar se ha generado correctamente y aparece el nombre del archivo. Pulsamos sobre imprimir separados v2 y ejecutar. Nos hace las preguntas iniciales de cuántas páginas tiene cada documento, una de la carpeta destino, que es la que tenemos abajo, y se mantiene el nombre de los documentos. Esta parte también podría eliminarse. Vemos que en la primera página, si no encuentra el subrayado David y se genera el documento, lo veis abajo cómo se van generando: David, Pedro, Juan, Lola, Cristina. Es decir, hemos conseguido lo que queríamos, que era que cada uno de los documentos que se genere tenga el nombre. Y si ahora revisamos después de terminar este documento o alguno de ellos, vemos que se ha eliminado el texto del subrayado nombre guión de cada uno de ellos y nos aparecen los documentos como queremos. El paso siguiente, para no tener que darle al botón de aceptar cada vez que se genera un documento, va a ser volver a Visual Basic para eliminar el mensaje de texto, el message box. Entonces hemos localizado de la línea y en lugar de eliminarlo, lo que vamos a hacer va a ser comentarlo. Pones un comentario y así ya no aparecerá el mensaje, sino que directamente se va a generar todo. Guardamos la macro y volvemos al documento. Borramos de la carpeta tmp todos los archivos y generamos de nuevo la ejecución de la macro v2. Nos pide los datos del documento, temporal, el nombre de archivos y se genera todo de golpe, pero fijaros, hay un pequeño fallo, aparece misdocs 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Pues porque del documento original se borró en la primera ejecución
el código de subrayado y guión. ¿Qué hacemos? Bueno, pues podríamos generarlo de nuevo o vamos en este caso a deshacer con control Z, damos control Z 17 veces y ya los tenemos todos y vamos a verlo de nuevo. Vemos que al ejecutarlo, esta vez sí aparecen todos con su nombre correcto. Bueno, pues con esto hemos solucionado el problema que se planteaba. Espero que os haya gustado y que os suscribáis.